Curso de preparación para la etapa descentralizada del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Módulo 8. Ingreso de resultados, atención a reclamos e informe final. A continuación, se presenta el índice de contenidos de este módulo. Objetivo del módulo. En este módulo se brindarán orientaciones al Comité de Evaluación para el ingreso de resultados de la etapa descentralizada del concurso en el aplicativo dispuesto para tal fin por la DIEV, así como para la resolución de reclamos, la emisión de actas de resultados finales de cada postulante y la elaboración del informe final. Registro de información y resultados de la evaluación en el aplicativo. Esta actividad se encuentra a cargo del Comité de Evaluación y se realiza en el aplicativo dispuesto por la DIEV para tal fin. El Comité de Evaluación registra la información y los resultados de la evaluación dentro del plazo establecido en el cronograma. Para ello, consigna los resultados de la verificación de requisitos generales, de las bonificaciones de ley y de la trayectoria profesional. Los resultados de la aplicación del instrumento rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. Y los resultados de la aplicación del instrumento entrevista. A continuación, se presenta en qué consiste cada uno de estos registros. Registro de los resultados de la verificación de requisitos generales, de las bonificaciones de ley y de la trayectoria profesional. El Comité de Evaluación, una vez que ingrese al aplicativo y seleccione al postulante sobre quien registrará la información, inicia el registro indicando si el postulante presentó el formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional. Si el postulante presentó el referido formulario, digita el código de registro que figura en el formulario impreso. Haga clic en Siguiente para. En caso de que el código de registro sea verificado, selecciona sí o no a partir de lo señalado por el postulante en el formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional, de acuerdo con lo siguiente. En la sección Requisitos y bonificaciones, selecciona sí o no. Acredita los requisitos generales, como poseer título de profesor o de licenciado en educación, tener el perfil según el grupo de inscripción seleccionado, gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia, no haber sido condenado por los delitos dolosos señalados en la norma técnica y no haber sido sancionado o no tener sanciones inscritas en el Registro Nacional de Sanciones a Servidores Civiles. Asimismo, acredita las bonificaciones de ley. Para el caso del derecho a recibir la bonificación por ser reconocido como deportista calificado de alto nivel, selecciona el máximo reconocimiento que haya acreditado el postulante. En la sección Trayectoria Profesional, el Comité de Evaluación selecciona sí o no. Acredita cada criterio declarado en el formulario para cada uno de los siguientes rubros. Formación académica y profesional. Reconocimientos. Y experiencia laboral. Para este rubro, deberá también registrar la cantidad de años de experiencia acreditados por el postulante. Asimismo, debe tomarse en cuenta que, si el código no es verificado en el aplicativo, el Comité de Evaluación deberá proceder de acuerdo con lo indicado en el referido aplicativo. Importante, independientemente de si el postulante cumple o no los requisitos generales, el Comité de Evaluación deberá ingresar en el aplicativo la información obtenida en la aplicación de los instrumentos de evaluación. Para realizar el registro de los resultados de la aplicación y la calificación obtenida por el postulante en el instrumento Rúbricas de Observación de la Facilitación de Actividades de Aprendizaje. El Comité de Evaluación inicia el registro seleccionando si o no el postulante se presentó a la aplicación del instrumento. Si la respuesta es afirmativa, ingresa los datos de la observación, la fecha y número de estudiantes en el aula. Luego, selecciona el nivel de logro asignado a cada desempeño y agrega el sustento correspondiente. Debe tomarse en cuenta que, antes de guardar la información, el Comité de Evaluación debe verificar que la calificación y el sustento consignados guarden correspondencia con la información registrada en el respectivo formato del instrumento.
Finalmente, para realizar el registro de los resultados de la aplicación y calificación obtenida por el postulante en el instrumento entrevista. El comité de evaluación. Inicia el registro seleccionando si o no el postulante se presentó a la entrevista. Si la respuesta es afirmativa, ingresa la fecha de aplicación del instrumento. Además, ingresa el puntaje asignado en cada criterio y agrega el respectivo sustento. Si la respuesta es no, esto no constituye una causal de retiro de concurso ya que, este instrumento no tiene puntaje mínimo requerido. Debe tomarse en cuenta que, antes de guardar la información, el comité debe verificar que la calificación y el sustento consignados guarden correspondencia con la información registrada en el respectivo formato del instrumento. Importante, se recomienda que el registro para cada postulante se realice conforme se vaya concluyendo su evaluación y no se espere hasta el último día establecido en el cronograma. Resolución motivada de reclamos. Presentación de reclamos por parte del postulante. Luego de la publicación de los resultados preliminares de la evaluación, durante la actividad de presentación de reclamos, el postulante puede solicitar al comité de evaluación, de manera virtual o física, la copia de los documentos que formen parte de su evaluación, entre la publicación de los resultados preliminares y un día hábil antes del término del plazo para la presentación de reclamos. Presentar su reclamo ante el comité de evaluación que lo evaluó, a través del medio indicado por éste, en el plazo establecido en el cronograma. Debe tomarse en cuenta que, antes de entregar la copia de los documentos de evaluación, el comité de evaluación debe verificar que no le falte información. A continuación, se presenta el procedimiento para la elaboración de la respuesta motivada a los reclamos. El comité de evaluación debe brindar una respuesta de manera escrita y motivada ante el reclamo que hace el postulante, dentro del plazo señalado en el cronograma del presente concurso. Una respuesta motivada es aquella que contiene la explicación de la actuación del comité de evaluación respecto al reclamo del postulante, si éste es fundado o no y el sustento de dicha decisión. Además, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL ODRE, o la que haga sus veces, brinda asistencia técnica al comité de evaluación que lo solicite, sobre los aspectos legales que requieran orientación, más no sobre la calificación de los instrumentos de evaluación, a fin de brindar una respuesta que garantice el debido procedimiento en el concurso. A fin de atender los reclamos de manera escrita y motivada, el comité de evaluación. En primer lugar, identifica el motivo del reclamo. Luego, analiza el reclamo. Seguidamente, determina si el reclamo es fundado o no. Posteriormente, elabora la respuesta escrita y motivada al reclamo. Por último, envía la respuesta al postulante que presentó su reclamo. A continuación, se explica cada uno de estos momentos. Para identificar el motivo de reclamo, el comité de evaluación. Primero, lee detenidamente el o los reclamos presentados por el postulante. Al respecto, es necesario que se identifiquen con exactitud todos los reclamos de modo que se brinde respuesta a cada uno de ellos. Luego, identifica el o los motivos del reclamo y con qué temas están relacionados, los cuales pueden estar referidos a la verificación de requisitos generales o el derecho a recibir alguna bonificación de ley, la calificación de los instrumentos, el cumplimiento de las actividades programadas, la actuación del comité de evaluación, u otros motivos. Finalmente, revisa el o los argumentos que brinda el postulante para sustentar su reclamo. Para realizar el análisis del reclamo, el comité de evaluación. Primero, contrasta los argumentos que brinda el postulante en su reclamo con la información proveniente de documentos oficiales de la evaluación, tales como la norma técnica y sus anexos, o el instructivo para el comité de evaluación. Luego, si el reclamo del postulante está relacionado con la calificación de los instrumentos, verifica que la información registrada en los formatos aplicados guarde correspondencia con la calificación asignada, así como con las orientaciones brindadas en el instructivo para el comité de evaluación. Para determinar si el reclamo es fundado o no, el comité de evaluación, a partir del análisis del reclamo realizado, decide, de manera conjunta entre sus integrantes, si éste es fundado o no. Asimismo,
elabora los argumentos para sustentar su decisión, los cuales deberán ser presentados de manera clara y precisa en la respuesta que se brinde al postulante, y encontrarse sustentados en las orientaciones señaladas en la norma técnica y sus anexos, y el instructivo para el comité de evaluación. Para la elaboración de la respuesta escrita y motivada al reclamo se propone una estructura que contenga los siguientes elementos. En primer lugar, los antecedentes, en los que se describen brevemente los argumentos expuestos por el postulante. En segundo lugar, el análisis del reclamo. En este se presenta el análisis de cada uno de los cuestionamientos, explicando, según sea el caso, si el reclamo está referido a la calificación. Se explican las razones para esta y se sustenta la respuesta en los procedimientos detallados en el instructivo o en la norma técnica. Por otro lado, si el reclamo está relacionado con la forma de aplicación, se sustenta la respuesta en los procedimientos detallados en el instructivo o en la norma técnica. Finalmente, si el reclamo tiene que ver con el cumplimiento de las funciones del comité de evaluación o con cualquier otro cuestionamiento por parte del postulante, se da respuesta al cuestionamiento y se indica el artículo de la Ley de Reforma Magisterial o de su reglamento o el numeral de la norma técnica en que se sustenta. Como parte del análisis, se señala también si el reclamo presentado es fundado o infundado. Si el reclamo se declara fundado, el comité de evaluación registra las modificaciones requeridas en el aplicativo y emite el acta correspondiente dentro del plazo establecido en el cronograma. Además de realizarse modificaciones en el aplicativo, estas también se ingresan en el formato del instrumento empleado. Envío de la respuesta. Finalmente, el comité de evaluación procede con el envío de la respuesta al reclamo presentado por el postulante. Importante. Es recomendable que el comité de evaluación contacte al postulante en el plazo inmediato para informarle que la respuesta a su reclamo ha sido enviada al correo que consignó al momento de su inscripción o que actualizó en el aplicativo Consulta Individual. Importante, los integrantes de los comités de evaluación son responsables administrativa, civil o penalmente por los actos realizados en el marco de sus funciones. En ese contexto, es importante que brinden respuesta motivada a los reclamos recibidos en el plazo establecido en el cronograma. Emisión de actas de resultados finales. El comité de evaluación, en la fecha establecida en el cronograma, verifica la información y procede a generar el acta final de resultados de cada postulante, la misma que debe ser suscrita por todos sus integrantes. Luego de generar el acta de cada postulante desde el aplicativo, imprime por lo menos 2 copias de esta, las cuales deben ser firmadas por todos los integrantes del comité de evaluación. Finalmente, conserva una copia de cada una y la otra la adjunta al expediente del informe final que remite a la OGEL o DRE. Elaboración del informe final. Una de las tareas del comité de evaluación, una vez culminado el proceso de evaluación, es la elaboración del informe final. Con respecto a este, se sugiere que presente la siguiente estructura. Introducción. Desarrollo. Observaciones o incidencias. Conclusiones. Y listado de documentos adjuntos al informe. A continuación, se explica cada una de estas partes. En primer lugar, la introducción. En ella se hace una breve descripción del documento. En segundo lugar, el desarrollo, que contiene la información sobre el comité de evaluación, como nombres y cargos de los integrantes y número de la resolución de su conformación o reconformación. La relación de postulantes al concurso que el comité de evaluación tuvo a su cargo, con los datos de número de DNI, nombres y apellidos, grupo de inscripción y modalidad. Y, finalmente, la descripción de las actividades realizadas en calidad de integrantes del comité de evaluación con relación a la aplicación de los instrumentos de evaluación de la etapa descentralizada. La verificación de los documentos para acreditar el cumplimiento de requisitos generales, entre otras.
En tercer lugar, se incluyen las observaciones o incidencias, es decir, el detalle de las situaciones que se hayan presentado durante el proceso de evaluación que el comité de evaluación considere relevante reportar. En cuarto lugar, las conclusiones, que incluyan información relevante sobre el proceso de evaluación. Finalmente, el listado de los documentos adjuntos al informe. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el informe debe estar debidamente documentado. Para sustentar la información que ha detallado en su informe final, el comité de evaluación debe adjuntar la siguiente documentación. Copia de la resolución de conformación o reconformación de comité de evaluación. Copia del acta de instalación. Copia de los instrumentos aplicados a cada postulante. Copia del formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional y la correspondiente documentación presentada por cada postulante. Copia del acta de resultados finales de cada postulante. Y copia de las actas y otros documentos relevantes en el proceso de evaluación. Ejercicios de reforzamiento. A continuación, se presentan un conjunto de ejercicios sobre los temas abordados en este módulo, a fin de que pueda reforzar lo aprendido. Hemos culminado el estudio del octavo módulo.